Bueno, invitamos a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a su charla. María Eugenia. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es lindo poder participar de este encuentro porque primero veo caras conocidas que descubro son rotarios y eso siempre es una alegría. Y porque este es un espacio de compromiso social. Y como es un espacio de compromiso social van a entender que no es un desaire que haya venido en jean y botas, sino que como el día estaba complicado y arranqué la mañana recorriendo algunos barrios de lo profundo del conurbano, no hice tiempo a cambiarme. Pero como sé que los rotarios han hecho tanto en la provincia por lugares que lo necesitan, aprovecho también a hacerle llegar mi agradecimiento a todos los que han contribuido a que la provincia esté mejor, desde su lugar, que no es para nada pequeño. Es muy importante la contribución que hacen los rotarios en todo el país. Y qué momento para contestar la pregunta, ¿no? ¿Cómo ve la Argentina? Bueno, la verdad es que no puedo más que decir lo que he dicho desde el momento que me involucré en política. Hago política desde hace algunos años porque creo que la Argentina está llena de oportunidades y que dependen esas oportunidades para desarrollarse únicamente de nosotros mismos. Como muchas veces ha dicho el presidente, la Argentina no está condenada ni al éxito ni al fracaso. Depende de lo que nosotros hagamos. Y a partir de 2015 los argentinos decidieron un cambio. En la provincia, después de 28 años de gobierno peronista, y en el país, después de 15 años de un mismo gobierno. Y era un cambio bien profundo. Y cuando empezamos a gobernar una provincia y un país que estaban quebrados, nuestras posibilidades y los caminos que podíamos elegir eran bien distintos. Podíamos seguir con el camino que había propuesto el gobierno anterior, y no solo el gobierno anterior, muchos otros gobiernos a lo largo de muchas décadas de distintas maneras y con distintos nombres, que era profundizar un país donde la pobreza estaba creciendo, la inflación estaba creciendo, aunque no hubiera estadísticas oficiales, todos lo sabíamos, y todos sabíamos que ese camino, ese estado cada vez más grande en gasto y más chico en oportunidades de recursos, estaba destinado a tener un mal final, donde, como ya aprendimos a lo largo de nuestra historia y conocemos ese final, no queríamos reiterar. Al mismo tiempo, también recetas que habíamos visto a lo largo de muchas décadas en la Argentina indicaban que con el capital político conseguido, en 6 meses teníamos que iniciar todas las reformas que resolvieran esa diferencia enorme que había entre el Estado que teníamos y el que podíamos pagar. Y ese camino suponía reformas muy traumáticas, en corto tiempo. Suponía, por ejemplo, aumentar la tarifa de electricidad en un 2000% en 6 meses. Suponía también aumentar la tarifa de gas en 1200% en 6 meses. Suponía recortar en una proporción muy importante los programas sociales y las jubilaciones. Suponía decisiones que no iban a hacer más que profundizar el crecimiento de la pobreza, que no iban a hacer más que empeorar la situación de muchos argentinos y no garantizaban el crecimiento, porque también vimos en el pasado que los ajustes violentos también muchas veces son seguidos de recesiones y luego necesitan más ajustes, en un círculo vicioso donde todos perdemos. Y existía un camino alternativo que nunca se había
transitado en la Argentina, que era un camino de hacer lo que había que hacer para poder achicar esa diferencia entre ese Estado que teníamos y el que podíamos pagar, pero todo lo rápido que pudiéramos y todo lo despacio que fuera necesario, para que la gente sufriera lo menos posible. Y en ese camino que elegimos, para poder sostenerlo a lo largo de 4 años, ir cumpliendo con las metas que nos habíamos propuesto, de bajar la inflación, de bajar la pobreza, de reducir el déficit, de promover que la Argentina volviera a crecer y volviera a generar trabajo después de varios años en que había dejado de crecer y ya no generaba trabajo genuino del sector privado, solo crecía el sector público, agravando el problema. Cuando tomamos esa decisión, salimos al mundo y le dijimos, los argentinos aprendimos de nuestras experiencias, aprendimos de los ajustes brutales y aprendimos de un Estado que gasta lo que no tiene y que termina haciendo que todos paguen y de la peor manera. Y necesitamos su ayuda. Y el mundo nos recibió con los brazos abiertos y nos ayudó. Nos ayudó durante estos primeros años de gestión a poder sostener ese camino, ese financiamiento que nos dio este mundo, que nos abrió las puertas, nos permitió no hacer un ajuste brutal y al mismo tiempo empezar el camino que necesitábamos transitar. Pero también ese mundo cambió y algunas reglas de juego económicas de ese mundo fueron cambiando. Y eso, al ser un país que recién arrancaba en el camino de la mejora, nos afecta más que a otros países. Y requerimos otros que nos presten y que sigan creyendo en nosotros, mientras este mundo transita ese camino, para poder seguir sosteniendo un camino que afecte lo menos posible al esfuerzo de los argentinos, de todos los argentinos, y que sea equitativo. Y en esa alternativa, frente a esta dificultad, que no voy a extenderme ni en el diagnóstico ni en la descripción, porque todos conocemos del último mes, es que decidimos ir al Fondo Monetario. Y la verdad es que yo sé que hay muchos incertidumbre y temor sobre lo que va a venir en los siguientes meses y sobre si esto es lo peor que podía pasar o va a pasar aún algo peor. Frente a eso, yo tengo una única respuesta y es: depende de nosotros. No depende de quién nos preste, depende de lo que nosotros hagamos con eso. Y en esa posición, cuando digo de nosotros, no todas las responsabilidades son iguales. Para empezar, depende principalmente de los dirigentes de este país. No solo de los que gobernamos hoy, de los que gobernaron antes. Y cuando digo antes, no digo inmediatamente antes, digo también mucho antes. Y tienen representación política. Depende de los dirigentes empresarios, depende de los dirigentes sindicales, depende de los que forman opinión, depende de los líderes de los movimientos sociales, depende de todos aquellos que en algún momento tuvimos vocación de liderar una mejora para nuestro país desde nuestro lugar, con responsabilidades distintas, pero fundamentalmente depende de todos nosotros. Y la discusión que tenemos por delante, desde mi mirada, es mucho más profunda que la de ver cómo reducimos el déficit. Es una discusión sobre qué Estado queremos y cuán justo y equitativo queremos que sea. Porque la peor consecuencia de ese Estado que construimos durante décadas en la Argentina, más de 70 años, es que construimos un Estado que gasta más de lo que tiene, pero que además no fue equitativo en esa construcción. No tuvo prioridades claras y sostenidas en el tiempo. Entonces, en 2015, en diciembre de 2015, no solo había un país, una provincia quebrada. Había un país y una provincia
con prioridades equivocadas y un Estado que durante muchas décadas se proclamó presente y fuerte y no era ni fuerte ni presente. Y voy a darles algunos ejemplos de esas inequidades y de esa ausencia de presencia, que es lo que en el fondo creo que tenemos que discutir. Y son discusiones incómodas. Todas estas que voy a plantear son discusiones muy incómodas, pero necesarias, absolutamente necesarias, no para que le vaya bien a Cambiemos, no para superar esta dificultad que hoy tiene el mundo y la cuestión cambiaria actual. No, no para eso, para algo mucho más profundo, para que este camino de sentar bases para un país que durante 20 años crezca sin detenerse, no al 9, al 8, al 6%, al 2, al 3%, pero que crezca sostenidamente y que a lo largo de muchos años pueda ir bajando la inflación, como lo hizo Israel, como lo hizo Colombia, como lo hizo Chile, que gradualmente fue bajando su inflación y le llevó muchos años, y que consistentemente sostenga prioridades. Ese es el país donde nuestros hijos van a vivir mejor y ese es el que vale la pena que construyamos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos acá? ¿Y por qué tenemos que discutir qué Estado queremos? Porque la discusión no es una discusión de recorte, es una discusión de equidad. Hay un Estado presente, y voy a inevitablemente a remitirme a la provincia de Buenos Aires, pero hay un Estado presente cuando creemos que más seguridad es más policía en la calle, aunque esos policías salgan de apuro en 4 meses y en muchos casos no hayan disparado nunca un tiro de práctica. Hay de verdad salud cuando en lugar de arreglar los hospitales que estaban en riesgo de demolición durante décadas, no hacíamos más que abrir hospitales nuevos que funcionaban como cáscara vacía porque nunca tenían ni los médicos, ni las enfermeras, ni los medicamentos necesarios. Y cuando llegamos había pacientes oncológicos que hacía 4 meses que esperaban su medicación y esos pacientes solo representaban el 20% del total de los que necesitan medicación oncológica en la provincia porque no tienen cobertura. ¿Cuál es la verdadera equidad de un Estado presente y de un Estado fuerte? Es de equidad y es justo que la mayor parte de los docentes de nuestra provincia vayan todos los días a trabajar y pongan su mejor esfuerzo por enseñar y una minoría se lleve 19.000 millones de pesos por año en licencias con enormes abusos. ¿Qué pasaría si esos 19.000 millones pudieran ir al salario docente? Ganarían mucho mejor. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad, y cuando todos los que estamos acá sabemos que no hay una sola provincia del país, ni siquiera la ciudad de Buenos Aires, que es la que tiene mejores indicadores en educación, que puede garantizar el jardín de infantes público a todos los que lo necesitan. Y que en esos años lo que enseñemos y la comida que les demos les van a definir sus capacidades por el resto de la vida, entre otras, de poder tener una carrera pública en la universidad. Esas son las discusiones que tenemos que dar. Discusiones incómodas, que no necesitamos más policías para que la gente los vea en la calle y se quede tranquila, que necesitamos mejor policía, más honesto, más entrenado, dando la pelea que hay que dar, que necesitamos llegar al que más lo necesita y no pedirle que haga un trabajo que sabemos que no va a poder cumplir, donde una parte de lo que recibe se lo va a tener que dar a alguien, sino que pueda venir una ventanilla a pedir algo que le corresponde por derecho, que es un plan si está en un momento difícil de su vida, pero que a cambio, como hoy estamos haciendo, le pidamos que vaya a la escuela y termine la escuela, termine la primaria y termine la secundaria, porque todos sabemos que a mayor nivel educativo, a mayor posibilidad de conseguir un trabajo genuino.
y porque además, si se trata de madres y padres, los rendimientos de los chicos, y esto está demostrado, mejoran sustancialmente cuando sus padres tienen el nivel secundario completo. Y son elecciones que definen el Estado que queremos y la política que queremos. ¿Queremos una política que corte cinta de edificios modernos y hermosos que llamamos nuevos hospitales? ¿O queremos transformar, como lo vamos a hacer entre este año y el año que viene, 260 salitas de salud en toda la provincia de Buenos Aires, donde se resuelve la atención del 85% de las enfermedades que podemos tener? Creo que esta dificultad que hoy atravesamos en este camino que elegimos, que atravesamos todos los argentinos, no es que la atraviesa un gobierno en particular, es una enorme oportunidad para que toda la dirigencia entienda que este es un punto de inflexión en nuestro país y que tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo sobre ese Estado con un criterio de justicia y de equidad, o podemos hacer lo mismo que hicimos los últimos 40 y 70 años, echarnos la culpa, confrontar, pensar quién es peor, buscar excusas, poner parches demagógicos y ver cuánto tiempo más ganamos. Esa película ya la vimos tantas veces, ya sabemos cómo termina y sabemos quién sufre más al final. De algo estoy segura: los argentinos siguen queriendo un cambio, y ese cambio no es solamente un espacio político distinto, es un cambio profundo, desde muchos lugares. Y entre ese cambio profundo está no repetir lo que hicimos los últimos 70 años, hacer algo distinto para tener resultados distintos. La buena noticia, frente a este enorme desafío, es que claro que se puede. Yo sigo diciendo que se puede. Y lo digo en base a hechos muy concretos, que ya pasaron, no que van a pasar, que no son promesas, ni expectativas, ni deseos de futuro, ni actos de fe. Son cosas que están pasando, y están pasando en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en el 2023, no va a haber ningún intendente que no sea nuevo. Va a haber 135 intendentes nuevos gobernando. Hasta hace 2 años, un poquito más, cuando yo hacía campaña, una de las preguntas clásicas de los periodistas, y Clara, que está acá y es una profesional, no me va a dejar mentir, era ¿cómo vas a hacer con los varones del conurbano? El 2015 generó una gran renovación, quedan muy pocos, pero en el 2023 no va a quedar ninguno, y lo mejor de todo es que nunca más va a haber ninguno más. Porque se acabó la reelección indefinida. De la misma manera, empezamos un proceso de reducción del gasto político que ya lleva 6.000 millones de pesos en la provincia, entre achicar cargos, reducir sueldos extraordinarios, recortar lo que gastaba la legislatura de la provincia. Un enorme esfuerzo en combustible, autos, viáticos, porque si le vamos a pedir un esfuerzo a los argentinos y que el camino que hayamos elegido sea el mejor posible, no quiere decir que no sea difícil, es difícil y requiere grandes esfuerzos, como lo han requerido todos los países que se pusieron de pie. Ese camino que requiere grandes esfuerzos requiere mucha ejemplaridad, y que los que empiecen a demostrar ese esfuerzo sean los dirigentes, los primeros. Eso es lo que nos da autoridad moral para pedirle a los demás. Esa es parte de esa agenda, y eso nos involucra a todos, al Poder Judicial, al Legislativo, a los poderes ejecutivos de los 3 niveles de gobierno, a los dirigentes empresarios, a los sindicales, porque esa Argentina y ese Estado se llenó de privilegios. No en un gobierno, en muchos gobiernos se llenó de privilegios. Y por eso se fue haciendo cada vez más inequitativo.
¿Ustedes creen que está bien? Y seguramente acá hay algún fanático porque me pasa en todas partes, pero igual voy a expresar mi opinión. ¿Ustedes creen que está bien que la provincia de Buenos Aires, que tiene la mayor cantidad de pobres de la Argentina, con profundos problemas estructurales, desde hace más de 10 años le diera 1.000 millones de pesos a la actividad hípica? Llámese con nombre y apellido, Hipódromo de La Plata, Hipódromo de San Isidro, para que pudieran desarrollar su actividad. Y hoy está en discusión ese proyecto de ley en la legislatura, para eliminar ese subsidio. ¿A ustedes les parece bien que los dirigentes sindicales, como los que están presos hoy, como el Pata Medina, como el Caballo Suárez, esos que no son todos iguales, esos tuvieran cobertura para la impunidad y la extorsión, y eso terminaba en que muchos empresarios decidieran no hacer obras en La Plata e incluso no hacer obras en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires y por lo tanto tener menos trabajo? Por omisión o por acción deliberada se fueron construyendo muchos privilegios. Privilegios que solo conseguían aquellos que se sentaban en la mesa de decisión. Muchas veces le digo a mi gabinete que cada mañana, cuando nos despertamos y vamos a trabajar y vemos la agenda, tenemos que ser muy cuidadosos en ver esa agenda y no pensar en los que se van a sentar con nosotros en las reuniones que hayamos otorgado, sino en los que no se van a sentar. Porque los que se van a sentar ya tienen un privilegio. Así que se puede bajar el gasto político y los privilegios, y nosotros hemos dado y vamos a seguir dando esa pelea en la provincia. Se puede también pelear contra las mafias, porque también consecuencia de un Estado que se decía presente, que se decía fuerte, pero no pudo parar el narcotráfico, no pudo parar el delito, no pudo parar el crimen organizado en la Argentina, no pudo parar la corrupción. Era un Estado fuerte, era un Estado presente, pero un Estado que no nos podía proteger. Bueno, ese Estado también se puede transformar. Y hoy estamos dando una pelea contra las mafias de verdad en la provincia, contra el juego legal e ilegal, que está asociado siempre a delitos más complejos, contra el narcotráfico. Hoy vengo de un barrio, el barrio que vengo hoy es de Puerta de Hierro, 17 de Marzo y San Petersburgo, que son 3 barrios muy humildes de lo profundo de La Matanza. Hace más de un año yo no podía entrar a ese barrio, cuando fui la primera vez. Debe ser uno de los lugares donde más droga se vende en el conurbano. Y van chicos de distintos lugares del conurbano, de Lomas de Zamora, de Morón, a comprar ahí. Hoy entré. Hoy está Gendarmería, hoy hay 2 jardines comunitarios, hoy fui a ver un centro comunitario nuevo que pusimos en marcha. Estamos construyendo y apoyando la construcción de una escuela primaria que está haciendo la iglesia. Tienen proyecto de hacer una escuela secundaria. Se abrió un club social con apoyo del Estado. El gobierno nacional abrió calles y puso asfalto. Hoy hay Estado, ahí donde no había. Hay un búnker derribado. Hay gente que quedó presa después de decenas de allanamientos a lo largo de un año. ¿Y todavía hay droga? Claro que todavía hay droga. ¿Y todavía hay narcotráfico? Sí. Pero ¿saben qué? La pelea empezó. Ya no hay un Estado cómplice o indiferente. En estos 2 años tenemos más detenidos por narcotráfico que en los 9 años anteriores a que fuéramos gobierno. María Eugenia. Ya termino. La segunda pelea que también es posible es la de las obras. Las obras no son solamente lo que vemos, es lo que no vemos detrás. Yo digo que el valor de la obra no es solamente lo que uno ve físicamente, el puente, la obra hidráulica, el asfalto, la escuela, lo que haga falta. La obra es también, detrás de la obra hay 2 cosas. Hay trabajo, porque la obra ha generado decenas de miles de puestos de trabajo directa e indirectamente en la provincia en los últimos 2 años y medio, pero sobre todo hay confianza. Hacer obras, empezar y terminarlas en lugares donde se prometieron durante 30 y 40 años. Miren, les voy a contar una anécdota cortita.
Y solo para decirles, ya en 2 años nosotros hicimos más obras que cualquiera de los 2 periodos anteriores que nos precedieron, y cuando termine esta gestión vamos a haber hecho un 40% más que los 8 años anteriores juntos. Pero les decía que el valor más importante para mí de la obra es la confianza que devuelve. Había un pueblo en la provincia de Buenos Aires, Coronel Suárez, que durante muchos años tenía un ingreso, un acceso por donde entraba la producción, que era el Boulevard 40. A lo mejor alguno lo conoce. El Boulevard 40 se prometió durante 30 años. Tanto se prometió y no se cumplió, que la primera vez que yo fui me dijeron que en el pueblo se estilaba a decir, esto es como el Boulevard 40, como para hacer referencia a lo que nunca iba a suceder. Yo estoy segura que la gente que hoy ve el Boulevard 40 terminado, más que un boulevard terminado y un acceso a la ciudad, ve renovada su confianza en que sí se va a poder. Y finalmente el tercer eje, que es al que yo le he puesto más compromiso todavía personal que los otros 2, pero en todos tengo un gran equipo que me acompaña y hace posible esto, además de un apoyo incondicional del presidente estos 2 años, es el social. Y en este eje social, de lo que se trata es de atender lo urgente y lo importante. Y en lo urgente pusimos en marcha una asistencia social en serio, en una provincia que no tenía programas sociales, que desde 2011 no abría la ventanilla de inscripción para programas sociales. Hoy tenemos un 40% más de beneficiarios y hemos duplicado más del 120% los montos. Pero además sacamos un programa del vaso de leche por día para todos los chicos del conurbano, pero además reforzamos la asistencia alimentaria, pero además cambiamos la estructura de los comedores escolares. Y los chicos de 6,30 pesos pasaron a comer por más del 150% más. Y hoy comen verdura, carne, lácteos, cosas que antes no había en las escuelas. Y además le garantizamos universalmente el desayuno o la merienda a todos, porque un chico que no tomó la merienda o el desayuno, y a lo mejor esa es su primer comida del día o la única, no va a poder aprender nada. Y esa inversión social la acompañamos en salud, con SAME para toda la provincia. ¿Para qué queremos hospitales nuevos si las ambulancias no existen para llegar a ningún lado? Y además con este plan que les contaba de los centros de atención primaria, que ya empezó en distintos municipios, y garantizar los medicamentos, porque solo había medicamentos hasta julio. Y los hospitales estaban acostumbrados que solo había medicamentos e insumos hasta julio. Hoy hay medicamentos e insumos todo el año. Y las guardias, porque no podemos arreglar todos los hospitales de golpe, los 79, pero sí vamos a tener todas las guardias terminadas para el 2019, la mitad ya están hechas, que no es solo la guardia y el edificio, es la seguridad, es la guardia, es la tecnología, es la conectividad, es el equipamiento y es el recurso humano. ¿Por qué? Porque es al primer lugar que vamos cuando no tenemos respuesta en la urgencia. Y también es lo importante. ¿Y qué es lo importante? La educación. Porque no hay manera de salir de la pobreza genuinamente si no es con educación. Si no recuperamos la Argentina de mi hijo el doctor, que era la Argentina del esfuerzo, la Argentina del mérito, la Argentina de la excelencia, no hay ningún destino más allá de la red más amplia social de asistencia que podamos construir para esos chicos. Y ese es el debate que damos. Y claro que es incómodo. Los gremios no quieren discutir de evaluación, no quieren discutir de ausentismo, no quieren discutir de formación docente. Todo lo que define el futuro de nuestros chicos, porque los resultados son malos y tenemos que mejorarlos. Así que ahí estamos dando muchas discusiones incómodas, pero también tenemos progresos para mostrar, pero no me quiero seguir extendiendo. Lo que digo es probable que esta provincia, 2 años y medio después, y otro poco le pase a la Argentina, todavía esté muy lejos de la provincia de la esperanza de 2015 y del país de la esperanza del 2015. Pero también es parte del aprendizaje que todos tenemos que hacer, saber que va a llevar tiempo, sin perder el norte de que seguimos estando en el mejor camino posible, que requiere de grandes esfuerzos de todos, empezando por los que tenemos algún nivel de responsabilidad. Muchas gracias. María Eugenia,
¿Cuál es tu opinión, tu interpretación sobre lo que se está viviendo hoy en la Cámara de Senadores? Tu interpretación del entramado económico y fundamentalmente político de lo que está sucediendo en relación al debate de las tarifas. Bueno, la verdad es que espero que el día de hoy, si se sanciona la ley, nos deje a todos una lección que nos permita aprender. La ley de hoy no va a cambiar en nada, ni va a mejorar en nada la situación de los argentinos que están en dificultades frente a las tarifas. Y no lo va a hacer porque no tiene los recursos previstos para poder afrontarla. Entonces, es bastante contradictorio estar en un país que está pidiéndole al Fondo Monetario asistencia para poder sostener un camino que sea el menos traumático posible y al mismo tiempo esté debatiendo una ley que incorpora al presupuesto 75.000 millones de pesos sin partida presupuestaria, desconociendo lo que se votó en el presupuesto hace menos de 6 meses, en ese mismo Congreso. Espero que, y yo siempre apuesto, a que podamos aprender que ese no es el camino, porque mañana o pasado, cuando el presidente vete la ley, nada va a cambiar después de más de un mes de discusión política. Nada va a cambiar para los argentinos en ese esfuerzo enorme que tienen que hacer de enfrentar las tarifas. La pregunta sería al revés. Frente a esta dificultad, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi parte? Nosotros hicimos esa pregunta, nos hicimos esa pregunta en la provincia de Buenos Aires y eliminamos los impuestos provinciales que estaban en las tarifas, en todas las tarifas, agua, luz, agua y gas. Luz, electricidad, gas y agua, sí, está bien. Eliminamos en todas las tarifas nuestro impuesto y eso es, en electricidad, un 10% menos de la factura. Vimos nuestro presupuesto, dijimos, bueno, ¿qué vamos a resignar? ¿Qué vamos a dejar de hacer? Porque plata no nos sobra. ¿Qué vamos a dejar de hacer para aliviar lo que la gente tiene que pagar? No fuimos a pedirle plata al presidente, no le echamos la culpa a nadie, no buscamos que otros gobernadores hicieran otra cosa, no le pedimos nada más a nadie más que decirnos a nosotros mismos qué podemos aportar y hacerlo. Sancionamos la ley y hoy la gente paga 10% menos, ya está recibiendo en esta factura el 10% menos de electricidad, el 6% menos de gas y el 3% menos de agua. Y también pedimos que los intendentes de la provincia hagan lo mismo, porque no es justo que cuando pagamos una tarifa de agua, luz o gas, estemos pagando seguridad, estemos pagando salud, estemos pagando alumbrado público, estemos pagando un centro universitario, sin saberlo, porque como usuarios vemos la factura y no entendemos nada. Entonces, espero que esta dinámica que nos llevó a este lugar, donde lo más importante es que no estamos María Eugenia, mejorando. ¿y cuál ha sido la reacción de los intendentes? Bueno, hasta ahora la ley tiene media sanción en el Senado de la provincia y se está por discutir en diputados. Algunos se han manifestado en contra, Unidad Ciudadana se ha manifestado ya en contra de votar esta ley, lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Pedir que el gobierno nacional subsidie las tarifas para que la gente pague menos y al mismo tiempo, en la responsabilidad municipal que les toca, no estar dispuesto a sacar sus impuestos para que la gente pague menos. Yo espero que haya compromiso de verdad y que esto que pasó nos permita a todos reflexionar, que, como dije antes, estamos en un momento de la Argentina donde lo importante es preguntarnos no qué le vamos a pedir al otro, sino qué vamos a poner nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra muestra de compromiso? En todos los sectores y en todos aquellos que ocupamos algún lugar. Créanme que yo recorro la provincia hace 5 años. Todos los días salgo a la calle. Y la gente es mucho más sabia y profunda a veces que los propios dirigentes y que lo que muchos piensan.
todo está a la vista. Cuando hay grandeza, está a la vista. Cuando hay mezquindad también. Y todos lo pueden ver. Uno elige dónde se quiere parar. La pregunta es, ¿cómo está tu relación con Elisa Carrió? Te lo pregunto porque en algún momento había trascendido algunos conflictos y al mismo tiempo vos en primer lugar y Carrió en segundo lugar son las figuras de mejor imagen hoy en la Argentina ampliamente. De hecho, te doy una primicia. Acá Eduardo D'Alessio me dijo que en el último mes volviste a aumentar esa imagen. Gracias. Eso es una Eso bien. primicia. Bueno, ¿cómo es tu relación hoy con Carrió? Mi relación con Lilita es muy buena, personal y políticamente. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo y que no tengamos diferencias, porque además somos las dos bastante bravas, pero nos llevamos muy bien y yo le tengo un profundo cariño. Y les digo por qué le tengo un profundo cariño y admiración, y ella lo sabe y lo he dicho muchas veces públicamente. Cuando yo gané las elecciones en el 2015, muchos pensaban y se asombraban de una mujer gobernadora. Y yo tengo que decir que eso no hubiera sido posible si no hubiera sido porque otras mujeres dieron esa pelea antes. No la de la gobernación, la de animarse a pararse fuerte en la política y a decir acá estoy y estoy dispuesta a dar la batalla. Lilita fue una y lo hizo en soledad muchos años. Margarita es otra. Hay mujeres que dejan huellas que nos permiten a las que venimos atrás caminar más fácil. Y parte de lo que yo siento mi responsabilidad es dejar una huella para que las mujeres que vengan atrás mío les cueste menos y sea menos sorprendente que puedan ser gobernadoras. María Eugenia, había un proyecto en la provincia de Buenos Aires de dividir La Matanza. ¿Esto continúa? ¿Cómo está ese proyecto? Por ahora no está en discusión. Yo nunca quise que ese proyecto se sometiera a tratamiento con una perspectiva electoral, porque iba a ser mal usado, se iba a discutir siempre pensando en espacios políticos personales y no en lo mejor para el distrito. Yo creo que si eso se discute en algún momento, debería discutirse a 2023. Sin duda creo que tener un distrito de esa magnitud en la provincia de Buenos Aires, que es mucho más grande que gran parte de las provincias de la Argentina, plantea serios problemas de administración y de gestión para cualquier partido político y espacio que lo gobierne. Creo que nos merecemos una discusión sobre eso, pero una discusión seria, una discusión con equidad, porque La Matanza está muy dividida geográficamente en términos socioeconómicos y no podemos, por beneficiar a uno, perjudicar a otros. Tiene que ser una discusión mirando el futuro, no la próxima elección y cómo me conviene que quede La Matanza para postularme electoralmente, para ningún espacio político. Yo espero que esa oportunidad se dé y se abra, pero ya pensando para cuando ninguno de los que estamos hoy esté disputando su lugar. Yo recuerdo que vos fuiste una de las principales dirigentes políticas en plantear la baja del gasto político. La pregunta que te hago es, ¿dónde encontraste y encontrás las mayores resistencias para reducir ese gasto político? Porque detrás de ese gasto siempre hay un privilegio, está muy claro eso. Bueno, ¿dónde están las mayores resistencias? Yo creo que hay un obstáculo estructural, ¿no?, para la reducción del gasto político, que obviamente fue construido a propósito a lo largo de décadas, que es la falta de información y de tecnología. Cuando hay información y hay tecnología, todo se transparenta. Acá hay mucha gente que trabaja en empresas y lo sabe perfectamente. Nosotros cuando llegamos no sabíamos cuántos chicos teníamos en el sistema público educativo, cuántos había por escuela, cómo se llamaban y si tenían DNI o no. No teníamos un padrón de alumnos, por supuesto tampoco teníamos un padrón de docentes. Y el sistema liquidador, a donde les pagábamos a 300.000 docentes cada mes, era de sistema COBOL de los años 80. ¿Qué tipo de control y de política se puede definir así? Hicimos el padrón educativo, hoy lo tenemos, sabemos qué docentes tenemos, qué alumnos tenemos, y ¿saben qué descubrimos? Que había 60.000 chicos sin DNI.
Entonces yo me pregunto, durante años repartimos notebooks en la secundaria para escuelas que no tenían internet y a chicos que no tenían DNI. Esas son las discusiones de equidad que tenemos que dar. Que cuando hablo de qué Estado construimos, estoy hablando de ese Estado. Sin sistema de mantenimiento, con lo cual la notebook se rompe y no se recupera nunca más. Cuando además, hoy la verdad que los chicos aprenden mejor vía celular, porque en el celular es donde van a ver el futuro. Ya la notebook va a quedar en desuso. Entonces, ¿qué estado de futuro y qué queremos? ¿No? Retomando el tema, porque me metí en educación, como siempre, me meto de vuelta en el gasto político. Creo que lo primero que no había era información. Lo primero que nos costó era saber, cuando apenas fui electa gobernadora, pedí algo básico, el organigrama de la provincia. No existía. Había un decreto original que había sido reformado múltiples veces y había gente con cargos que ya no estaban vigentes, gente que tenía cargos que no habían sido creados, y un desorden y una superpoblación de ravioles por todas partes. Eso era gasto político. Ese fue el primer 20% de reducción de cargos que hicimos, para lo cual tuvimos que construir todo el organigrama desde cero, revisando legislación del 60 para acá. Además, tuvimos que hacer una ley de compras nueva, porque la ley de compras es de la época del 60 también, nunca había sido reformada. Hicimos emergencias administrativas que nos permitieron adquirir otros mecanismos. Tuvimos internet en los principales edificios públicos. En mi despacho no había internet ni computadora. Pudimos conectar las cárceles. Y entonces, como las cárceles estaban conectadas, pudieron tener cámaras de vigilancia. ¿Por qué nos pasó la primer triple fuga? Porque era una cárcel sin cámaras. Las cárceles tampoco tenían candados. Y por eso la muerte entre internos era mucho más alta antes que llegáramos que ahora, solo porque no había candados entre un pabellón y el otro. Nuestra primera gran reforma penitenciaria fue comprar 2.500 candados. Ni medicamentos, ni comida. Ese era el Estado fuerte y presente. Esa era la realidad. UPAs sin personal y policías, como dije antes, que no sabían tirar. Así que primero fue la reconstrucción del organigrama. Después fue, para los que, es medio técnico este término, pero los que saben de tecnología van a saber, la red LAN. La provincia no tenía una red LAN, una autopista por donde conectarse. Hoy la tenemos. Hoy tenemos escuelas conectadas, no todas, tenemos 12.000 edificios escolares, pero empezamos a conectar escuelas. Todo esto no se ve, nadie corta cinta con esto. Pero esto mejora la calidad de a dónde uno pone los recursos. Eso permite que una directora que está en San Antonio de Areco pueda hablar con la dirección de La Plata todos los días y mandarle la información que necesita y tener una respuesta en el día. Así que mucho fue de incorporar tecnología, de hacer un expediente digital que se va a terminar de implementar en el 2019. Nosotros administrábamos 175.000 expedientes por año en papel. Literalmente los expedientes se transportaban en carritos de supermercado. Todavía pasa, en el 2019 no va a pasar más. Todo eso no es negligencia o indiferencia, es intencional. Eso se construye a lo largo de los años para que uno tarde años en entender dónde está el problema. Yo tardé 2 años en descubrir el subsidio a la hípica, No es que llegue el primer día y me enteré, por eso lo bajo ahora. Y sigo dando peleas todos los días. Todos los días sigo dando peleas y encontrando agujeros negros dentro del gobierno de la provincia. Son 600.000 empleados, cualquier organismo importante en la provincia, IOMA, el Banco Provincia, la Lotería, tiene más de 400 sucursales en toda la provincia. Son 16 millones de personas. Todo es en grande. Tenemos el 40% de la Argentina, el 40% del sistema educativo, el 40% del sistema sanitario, el sistema judicial y carcelario más grande del país, la fuerza de seguridad más grande de la Argentina. Somos más grandes que la Policía Federal o que la Prefectura o que la Gendarmería. Los órdenes de magnitud de la provincia son enormes. Pero en la medida que uno pone metodología,
un equipo profesional y honesto va encontrando dónde están los privilegios y va recortando. Y ese recorte no solamente es plata que vuelve a los bonaerenses, sino también es esperanza. Y en esto de la esperanza no quiero dejar de mencionar que parte de este cambio que tenemos que hacer y que está en el Congreso pendiente de reforma, nosotros tenemos que avanzar, y lo han dicho muchos políticos, pero no se vota, con la ley de extinción de dominio. No solo porque es la herramienta más efectiva contra el narcotráfico, es la herramienta más efectiva contra el narcotráfico, sin dudas. Lo que más le duele al narcotráfico que le toquemos es el bolsillo. No es ni siquiera estar presos en algunos casos. Y porque además permitiría a la población devolverle la confianza de que algo de lo que los robaron vuelve. No saben lo impresionante que es en algunos barrios donde hemos recuperado propiedades del narcotráfico o hemos derribado búnkers, y en esos lugares ponemos casas para madres del Paco, o salitas de salud, o lugares recuperados. No saben lo impresionante de lo que le pasa en ese lugar. Yo fui al derribo de un búnker hace unos meses en Almirante Brown, y ahí van a poner una salita de salud. Y las madres se acercaban y me decían, estaba frente a una plaza, ¿no? Me decían, en ese banco de plaza se juntaban todos los chicos y se iban sentando uno al lado del otro a esperar, porque uno entraba y salía y compraba, y entraba y salía y compraba. Hoy ese lugar está vacío, lo pudimos tirar abajo, y ahora ustedes van a poner una oficina del Estado. Y vamos a ir nosotras a pedir lo que necesitamos. Entonces, más allá de cuánto logremos recuperar, es como la obra, después de 40 años. Hay un valor simbólico que hace a nuestra confianza y a recuperar la idea de que sí, de que estamos en un país con, como dije al principio, enormes oportunidades. María Eugenia, no tenemos tiempo, pero me encantaría preguntarte la próxima vez que vengas acá invitada, ¿por qué no sale la ley de extinción de dominio de la Cámara de Senadores? Pero esta es para otra oportunidad. Va a tener que invitar a los senadores. Muchas gracias, que tengan buen día. Espera. Falta una. ¿Falta una? La última. La pregunta sería así. Suponte que por alguna razón Mauricio Macri decidiera no presentarse en la reelección. Sí, esta pregunta, es la pregunta que menos clara. Quiero decir la verdad, díganme. Es la pregunta que a ella no le gusta. Pero yo te la planteo así. Suponete que Mauricio decide no presentarse en el 2019 por decisión propia y te llama y te dice, quiero que seas la candidata del 2019. ¿Qué le contestas? Que no. Eso primero no va a pasar. Mauricio va a reelegir y todos vamos a trabajar para que así sea, porque tiene una tarea pendiente que concluir. Y segundo, en todo este proceso que yo creo que nos desafía a los argentinos por delante, tenemos que, entre los valores que tenemos que recuperar de nuestros abuelos y de nuestros padres inmigrantes y abuelos inmigrantes, muchos, no solo es el esfuerzo, es la excelencia, es el mérito, también es el valor de la palabra. Y yo le di mi palabra a los bonaerenses. Yo les dije cuando asumí como gobernadora que yo iba a romper en este mandato con la lógica de que el gobernador es candidato a presidente, porque eso le hizo mucho daño a los bonaerenses y a la provincia de Buenos Aires. Y con el presidente pudimos cumplir las dos promesas. Ni soy candidata a presidenta para la próxima elección, ni él hizo lo que hicieron los demás presidentes, que fue enfrentarse con el gobernador de la provincia. Aunque fueran del mismo espacio político, sucedía. Trabajamos como equipo, como un equipo que se conoce hace 10 años, con los que discutimos, hablamos, colaboramos, recorremos juntos. Y ese equipo no es una persona, es un equipo lo que va a sacar adelante a la Argentina. Y ni siquiera es un equipo de gobierno nacional o provincial o municipal. Es un equipo de todos, de vuelta, a riesgo de ser reiterativa, empezando por los dirigentes. Gobernadora, muchísimas gracias. Gracias.